Número 10. El dragón de agua chino. Un monstruo acuático gigante ha sido captado por una cámara en China. Un peatón parado en un puente logró captar un video notablemente claro de un monstruo desconocido deslizándose por el agua. ¿Qué tipo de monstruo era este? Sigue siendo desconocido. Sin embargo, la evidencia apunta abrumadoramente al hecho de que ciertamente es algo inusual. Las imágenes parecen mostrar una criatura como una serpiente enorme que se mueve a través del agua. Parece no tener extremidades visibles y se asemeja al monstruo del lago Ness. Aquellos que vieron las imágenes incluso afirmaron que la criatura tiene un parecido impactante con la leyenda de los dragones de agua de China. Por supuesto, siempre están los detractores que salen a arruinar el misterio. Muchos dicen que no es más que una especie de algas látigo, algo que se puede ver moviéndose a través de los ríos chinos como una serpiente larga y viscosa. Otra explicación es que podría ser un pez remo, un pez de aguas profundas que rara vez se ve y que normalmente sale a la superficie justo antes de un desastre natural. Sin embargo, otra teoría es que el monstruo era solo un caimán chino, históricamente conocido como dragones fangosos. Muchos han atribuido toda la mitología oriental del dragón a estos misteriosos reptiles chinos. Pero, ¿qué piensas? ¿Podría haber realmente criaturas legendarias viviendo en los ríos de China? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios. Número 9. Amenaza durmiente. Durante 400 años, el volcán submarino de Columbo, frente a la costa de Grecia, ha estado durmiendo tranquilamente. El volcán submarino está cerca de la isla griega de Santorini, un lugar antiguo que ha sido hogar de civilizaciones desde antes de que se construyeran las pirámides egipcias. Pero el largo sueño del volcán finalmente ha llegado a su fin. Los científicos acaban de descubrir que ya no está durmiendo y que podría entrar en erupción en cualquier momento. Si eso sucede, podría desencadenar un tsunami tan grande y devastador que podría arrasar con ciudades enteras en la costa mediterránea. La última vez que entró en erupción Columbo, 70 personas perdieron la vida. Esto fue en 1650, cuando la población era una pequeña fracción de lo que es hoy. Desde entonces, Santorini ha experimentado un crecimiento significativo y es muy popular en el verano. Si el volcán entra en erupción con la misma ferocidad que lo hizo hace 400 años, las bajas podrían ser mucho mayores esta vez, y si entra en erupción con aún más fuerza que antes, las muertes podrían ser astronómicas. Pero, ¿qué descubrieron exactamente los científicos? Identificaron una cámara de magma previamente desconocida en el interior del volcán hundido. Lo que los alarmó fue cuando notaron que la cámara de magma se estaba llenando gradualmente. Se está llenando de magma tan rápido que los investigadores del Imperial College London se están enfocando en el monitoreo en tiempo real. Según el geofísico Kehitan Krapevics, la cámara se extiende aproximadamente 3.2 kilómetros por debajo del volcán, y aunque una erupción es posible, no es inminente. Aún así, los investigadores quieren que todos sepan que el volcán representa una seria amenaza. Columbo es un tipo de volcán altamente explosivo, conocido por crear enormes columnas de erupción. Estas columnas pueden tener varios kilómetros de altura y arrojar una increíble cantidad de ceniza volcánica a la atmósfera. También es muy probable que cuando entre en erupción se desencadene un tsunami, convirtiendo toda la erupción en el peor de los casos. Y ahora el número 8. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar al canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Nos encantaría tenerte. Número 8. El HMS Audacious. El HMS Audacious fue un acorazado construido para el Royal Navy a principios del siglo XX. Se completó en 1913 y tuvo una carrera muy breve. El barco inglés fue hundido por una mina naval alemana mientras maniobraba alrededor de la costa de Irlanda durante la Primera Guerra Mundial. Solo estuvo activo durante poco más de un año. El Audacious se puso en servicio el 15 de octubre de 1913 y luego fue destruido el 27 de octubre de 1914. Cuando el Audacious golpeó la mina submarina, lentamente comenzó a hundirse. Afortunadamente, la mayoría de los soldados británicos a bordo pudieron escapar con vida. Solo un suboficial murió a consecuencia de la explosión del buque, al impactarle un trozo de metralla. Hasta el día de hoy, el HMS Audacious es el buque de guerra más grande jamás hundido por una mina naval. Fue tan vergonzoso para Gran Bretaña que el almirantazgo se negó a permitir que se corriera la voz de su destrucción. No querían que los alemanes supieran lo que había sucedido. Fue The History Channel el que finalmente filmó los restos del HMS Audacious para un programa de televisión en 2008. Trabajaron junto con la arqueóloga náutica Innes McCartney para filmar los restos hundidos a una profundidad de unos 68 metros. Todavía se encuentra a 27.4 kilómetros de la isla Tory en el Océano Atlántico Norte, con una gran parte del barco volada en pedazos, donde golpeó la mina y explotó. Número 7. Una civilización hundida. Un descubrimiento reciente realizado frente a la costa de la isla Príncipe de Gales en Alaska ha revelado una historia secreta sobre las personas que solían vivir allí. Los científicos dicen que la evidencia de una civilización hundida respalda la teoría de que los colonos norteamericanos originales viajaron a lo largo de la costa y vivieron del mar. Un grupo de arqueólogos canadienses ayudó a hacer el descubrimiento. Encontraron una antigua presa en las profundidades del agua en Shankan Bay. El descubrimiento se produjo después de que la sombra del objeto perdido hace mucho tiempo apareciera en las imágenes de sonar tomadas hace más de una década. Una presa era un tipo de
barrera utilizada por los nativos americanos para atrapar peces. Estas fueron algunas de las primeras trampas para peces jamás utilizadas, y todavía las utilizan personas de todo el mundo. Esta en particular se colocó al final de la Edad de Hielo, y ha estado bajo el nivel del mar durante miles de años. Los científicos creen que a través de dispositivos de pesca simples como el que se encuentra bajo el agua, las personas prehistóricas podrían haber vivido fácilmente en la costa de Alaska. Olvídate de la agricultura para desarrollar la civilización. Los pueblos indígenas de Alaska probablemente desarrollaron su propia civilización simplemente recolectando suficientes peces para alimentar a miles. La presa de pesca hundida es prueba de una cultura compleja que vivía en Alaska mucho antes de que emergieran las civilizaciones en Mesopotamia. Número 6. Ming, la almeja. Después de pasar 507 años en el mar, la criatura más antigua que jamás haya existido fue capturada por científicos y asesinada. El animal era Ming the clam, un molusco marino que fue descubierto en 2006 frente a las costas de Islandia. Investigadores de la Universidad de Bangor recolectaron alrededor de 200 moluscos oceánicos del lecho marino de Islandia y luego los llevaron a su laboratorio para analizarlos. Era parte de un proyecto más grande centrado en el cambio climático. Estas almejas aparentemente ordinarias fueron asesinadas poco después de ser capturadas. Luego se congelaron en el barco de investigación para su transporte. Nadie pensó que fuera un gran problema en ese momento, y no fue hasta que las almejas llegaron a la universidad y los investigadores comenzaron a estudiarlas que se dieron cuenta de que acababan de asesinar al animal más antiguo del mundo. Lo que pasa con los moluscos es que los científicos saben que tienen una vida útil extremadamente larga, y la mayoría de ellos viven más de un siglo, y al igual que los árboles, las almejas agregan un nuevo anillo a su caparazón cada año que están vivas. Min tenía 410 anillos, lo que significa que tenía más de 4 siglos cuando fue capturada. Los científicos se sorprendieron porque nunca antes habían visto una almeja con tantos anillos. No estaban seguros de cuán confiable era su método de conteo, por lo que pusieron a Min bajo un microscopio. Fue entonces cuando identificaron a Min con aproximadamente 507 años, nacida en 1499. Fue trágico que la criatura más antigua del planeta muriera, pero los científicos lograron grandes avances en la ciencia del envejecimiento biológico. Algunos incluso han sugerido que en el futuro, estudiar los restos de Min podría revelar algún tipo de secreto para la inmortalidad. Número 5. Un naufragio morboso. El naufragio intacto más antiguo de Inglaterra, un barco del siglo XIII, fue descubierto recientemente en el Canal de la Mancha frente a la costa de Dorset. A bordo del antiguo barco, los arqueólogos encontraron una colección de piedras de mármol, algunas cruces medievales y un cargamento bastante morboso. El descubrimiento fue realizado por un capitán de un barco charter local, quien solicitó permiso para bucear en el sitio. Luego, científicos de la Universidad de Bournemouth se presentaron para realizar algunas investigaciones arqueológicas submarinas. No es el naufragio más antiguo jamás encontrado, pero es el naufragio más antiguo que aún tiene el casco completamente intacto. Esto significa que el cuerpo del barco está parcialmente intacto, algo que es prácticamente inaudito para un barco que se hundió hace 800 años. No sabemos el nombre del barco, solo que data del reinado del rey Enrique III, y que los árboles utilizados en la construcción fueron talados entre 1242 y el 1265. Probablemente era un barco de transporte utilizado para llevar grandes cargamentos de un lugar a otro. En particular, se utiliza para el transporte de roca caliza, codiciada por los constructores en Europa. Las piedras de mármol se extraían en Dorset antes de ser transportadas a Europa en barcos como este. En este caso, sin embargo, el barco transportaba un par de lápidas antiguas. El mórbido cargamento fue encontrado perfectamente conservado por arqueólogos submarinos. Las lápidas se ven igual ahora en el fondo del océano que en el siglo XIII, cuando se hicieron. Desafortunadamente, las lápidas no tienen ningún nombre grabado, por lo que no tenemos idea de a quién estaban destinadas. Número 4. Barco en el río. Unos arqueólogos marítimos han encontrado los restos rotos de un carguero en un río alemán. El barco tiene 400 años y se remonta al periodo anseático, cuando los gremios de viajes europeos dominaban las rutas comerciales en el mar Báltico y el mar del Norte. Entre los siglos XIII y XVII, el comercio en el norte de Europa estuvo muy regulado. Había gremios organizados que supervisaban el transporte y la venta de casi todos los bienes dentro y fuera de la región. El barco en el río fue una gran sorpresa porque la mayoría de los barcos que son tan antiguos no sobreviven. Después de estar sumergido durante 400 años, la madera normalmente se pudre hasta que se vuelve indistinguible del resto de la baba marina. Pero los científicos creen que este barco en particular pudo haber sido absorbido por el lecho marino y cubierto de lodo inmediatamente después de hundirse. Esto lo conservó como un barco momificado en el fondo del río Trabe, no lejos de la ciudad de Lübeck. El barco pudo haber sido un galeón o un carguero de un solo mástil. Los arqueólogos de la Universidad de Kiel, en Alemania, dicen que ya se han encontrado intactos más de 150 barriles alrededor del sitio del naufragio. Esto indica que el barco transportaba una enorme carga de cal viva cuando se hundió. La cal viva era un ingrediente antiguo que se necesitaba en el mortero utilizado para construir grandes obras de piedra. Probablemente vino de Escandinavia, ya sea de Suecia o del norte de Dinamarca. Luego se dirigía a Alemania, donde la cal viva se habría utilizado para construir cualquier cosa, desde grandes catedrales hasta tumbas medievales. Número 3. Vainilla Vader.
Unos científicos descubrieron recientemente una criatura extremadamente espeluznante en las profundidades del océano. Una cochinilla colosal que se parece sorprendentemente a Darth Vader fue descubierta en el Golfo de México. La repugnante criatura amarilla mide poco más de 25.4 centímetros de largo, lo que la hace un 2500% más grande que la cochinilla que sueles encontrar en tu patio trasero. La criatura es uno de varios crustáceos marinos nuevos que se han identificado en la zona béltica, una de las partes más profundas del océano. La criatura es del género Bathynomus y comparte algunas similitudes inquietantes con el casco de Darth Vader de la franquicia Star Wars. Esta nueva incorporación a la familia ha sido apodada Vanilla Vader por su exterior pálido y lechoso. Solo se conoce a partir de un único espécimen que se encontró frente a la costa de México en 2017. Huang Mingxin, de la Universidad Nacional de Tainan en Taiwán, dijo que el crustáceo es evidencia de una fuerte diversidad ecológica en el Golfo de México. El isópodo, pariente lejano de la cochinilla común, vive en un rango de aproximadamente 610 y 793 metros bajo el nivel del mar y es un carroñero, lo que significa que pasa la mayor parte de su tiempo peinando escombros y tierra en busca de algo para comer. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el nombre? Házmelo saber en los comentarios. Número 2. Un descubrimiento titánico. El 15 de abril de 1912, el Titanic recibió una advertencia sobre peligrosos icebergs en el Océano Atlántico. El SS Mesaba intentó avisar al Titanic que había icebergs en su ruta y que debían tener mucho cuidado, pero desafortunadamente el mensaje nunca llegó al puente. Y más tarde esa misma noche, el barco insumergible se hundió después de chocar contra un iceberg. La embarcación que alertó al Titanic continuó su existencia ilesa durante los siguientes 6 años, pero durante la Primera Guerra Mundial, el Mesaba fue hecho pedazos por un submarino alemán. Fue alcanzado por un torpedo matando finalmente a 20 personas y luego el barco se hundió hasta el fondo del océano. Sufrió el mismo destino miserable que el Titanic al final. Durante mucho tiempo nadie supo el lugar de descanso final del Mesaba, pero ahora investigadores de la Universidad de Bournemouth, en el Reino Unido, han descubierto el barco perdido en el fondo del mar de Irlanda. Se encontró partido casi en su totalidad por la mitad. Los científicos utilizaron un sonar multihaz para escanear el lecho marino e identificar más de 273 naufragios. Iluminaron submarinos, arrastreros y todo tipo de otras embarcaciones rotas en un área de aproximadamente 19.425 kilómetros cuadrados. Y uno de estos barcos terminó siendo el SS Mesaba. Número 1. Las flechas de Avro. El Avro CF-105 Arrow fue un avión sofisticado diseñado por la industria aérea canadiense durante la Guerra Fría de la década de 1950. Era un interceptor a reacción diseñado específicamente para luchar contra los bombarderos soviéticos. Pero cuando el presupuesto de la aeronave se convirtió en la obscena cantidad de $1.000 millones canadienses, el proyecto fue abandonado. Canadá nunca se convirtió en un importante productor de aviones de grado militar, siendo el Avro Arrow uno de sus últimos grandes esfuerzos. Y en 2017 se encontró una de estas máquinas en el fondo del lago Ontario. En la década de 1950, los canadienses estaban preocupados por un posible ataque de Rusia a través del Ártico canadiense. A la gente le preocupaba que las tropas soviéticas pudieran intentar apoderarse del norte helado de Canadá. Por esa razón, muchos fabricantes comenzaron una apuesta desesperada por fabricar máquinas de guerra, pero debido a los gastos, nunca se terminó de hacer mucho. De hecho, el primer Avro Arrow se presentó en 1957 y batió 4 récords de velocidad. Fue por esta misma época que un Avro Arrow terminó en el fondo del lago Ontario. Se cree que el avión fue lanzado desde la base de la Real Fuerza Aérea Canadiense en el condado de Prince Edward y por algún grave error terminó en el lago. Después de que se encontrara en 2017, los expertos del Museo de Aviación de Canadá y la Real Fuerza Aérea Canadiense ayudaron a sacar el avión a la superficie por primera vez en más de 60 años. Desde entonces, se han descubierto 4 interceptores de jets Avro Arrow adicionales abandonados en Canadá. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos fantásticos descubrimientos submarinos te pareció más interesante? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte. Y nos vemos la próxima vez.